Hola, hoy en Retrologando vamos a ver algo crudo, duro, sin paliativos, sin justificación. Me refiero a los 3 álbumes que componen la visión de la Primera Guerra Mundial de Jacques Tardi. En efecto, Jacques Tardi es un autor que conocemos bien en el canal, hemos repasado gran parte de su obra, hemos hablado de los 4 tomos de Adrien Blanc-Sec, hemos hablado de su incursión en el género negro, policíaco, hemos hablado de sus obras surrealistas, de su obra de otras índoles distintas, y hoy llega el momento de sus cómics bélicos, antibélicos diría yo, en un momento muy oportuno. Está la guerra de Ucrania y pues por desgracia, todos los días abriendo los noticiarios, con la brutalidad y la bestialidad que eso implica, y que menos que posicionarnos también en contra de la guerra, como siempre, y qué mejor forma de hacerlo de manos de un maestro como es Tardi. Tardi tiene unos cómics sobre René Tardi en Lestat, tal, sobre el enclaustramiento de presos de guerra, pero tiene 3 álbumes que en mi opinión son de una eficacia demoledora, son terribles, sobre la Primera Guerra Mundial, considerada por muchos la guerra más bestial que ha habido nunca en la historia. Ya la segunda, pues claro, esa es la más demoledora, la más aniquiladora de todo, pero la Primera Guerra Mundial había el contacto físico mayor entre los contendientes. Millones de muertos, ciudades destruidas del todo, ataques indiscriminados, ataques de unos mismos, fuego amigo, desequilibrio entre fuerzas de unos y otros, en fin, un desastre total. Consecuencia directa que se extrae de todo lo que es la guerra y que, como vamos a ver en estos cómics, a modo de ejemplo, en la guerra no hay vencedores. Nunca. Sí hay la victoria del que logra imponerse sobre el otro, del país o los países o lo que sea, que consiguen imponerse sobre los otros. Pero auténticamente solo ganan ¿quiénes? Propietarios de industrias de armamento, multimillonarios que invierten en ciertas cosas que con el motivo de lo bélico pues conviene agilizar. Sí es verdad que avanza la medicina, cierto tipo de industrias, como por ejemplo la del transporte, la de hacer elementos más resistentes, etcétera, etcétera. Pero vamos, es un peaje muy caro de pagar que haya una guerra para que suceda esto, ¿no? En la guerra solo hay derrotados y no hay héroes. Solo hay víctimas, salvo estos gerifaltes, esta gente plenipotenciaria política, estos oligarcas ahora mismo, por ejemplo, el gran... Es que no quiero decir palabrotas porque en el canal no suelo decirlas, pero el gran hijo de 7 padres, Vladimir Putin, está provocando que se llegue a una situación así. Por suerte, lo diré, no está Trump, porque entonces ya sería el colmo. Ese otro igual, cortado por el mismo patrón. Pero por suerte los dirigentes están teniendo una cierta sensatez, un cierto sentido común, y bueno, estamos viendo de solucionar la cosa. Yo no, ojalá pudiera intervenir, pero bueno. Vamos a lo que vamos, que es la Primera Guerra Mundial, a lo que, como digo, Tardi ha dedicado no poca atención. Son 3 álbumes de distinta índole, con distinto contenido, dentro de que es lo mismo. O sea, la línea argumental, la línea temática la línea temática de los 3 álbumes es la misma, compartida. El desastre, la desolación, la brutalidad, la bestialidad de la guerra. Cómo destroza física, psicológicamente a la gente, cómo cambia la sociedad, cómo cambia todo, cómo arrambla con todo. Los álbumes son 3, empezando vamos a ir por orden cronológico, por la Guerra de las Trincheras, 1914-1918. Este es el primer álbum, que son historias cortas, son unos episodios breves de momentos de guerra de campo, que nos van dibujando un panorama pues completo del asunto. Al iniciar el álbum, vemos que agradecimiento. Y hay una conversación telefónica que dice Tardi. Esto sucedió porque conversaba con Jean-Pierre Verneuil. Y habla de que le dio detalles. Verneuil es un historiador que conoce mucho la Primera Guerra Mundial. Y le dio muchos detalles. Esto será básico para el segundo álbum que veremos. Pero vamos a ver este primero, que se inicia en octubre de 1917. Después retrocederemos. Vemos un tanque, vemos aquí unas explosiones, los impactos, tal. Y aquí cada historia es un poco como una microhistoria, ¿verdad?
Entonces empieza la artillería, contando que si la artillería, lo que están los hombres que han cavado las trincheras allí dentro, intentando pues estar más protegidos. Los alemanes las tienen más ordenadas, los franceses más de cualquier manera, y la tierra de nadie, donde los que intentan incursiones van siendo asesinados y se quedan allí para desmoralizar al bando contrario, claro. Muertos, soldados muertos, preparan incursiones. Este Binet, el amigo de Fachot, que es uno que ha quedado aquí, este de aquí, está pensando si ayudarle, qué pasar, porque sabe que hay un alemán detrás apuntando. Recuerda cómo fueron las cosas, cómo están yendo las cosas, cómo han ido a lo largo de la guerra. Otros soldados, un descanso, tipos valientes, tipos que repiten. También había pues gente bronca y gente tal. Bueno, la igualdad, la libertad, cuando en tiempo de paz. También cuenta que alrededor de la cocina móvil donde comían, había problemas para comer. De pronto ven unos aviones, uno en francés y el alemán, haciendo intentos para escaparse, pero al final los dos son tocados y muertos. Bueno, pues nada, allí estamos. Al que se va metiendo, también va trufando de elementos que van enriqueciendo la historia. Por ejemplo, un corso que habla francés no había entendido una orden, fusilado. Cementerio lleno de soldados, pues nada, pues eso. Ahí pues de héroes, ¿verdad? La tierra de nadie, allí el avión estrellado, chillidos, gritos, pesadillas, ratas, cadáveres muertos, mira, durmiendo con la rata encima. Este soldado por fin se decide a ir a la tierra de nadie, a traer el cadáver de su amigo, va contando, lo encuentra allí. Pac, pac, y de pronto empiezan los disparos, efectivamente. Ha ido a buscar al otro, se acabó la película. Se queda en medio de ningún sitio, visiones y en definitiva pues muerte, desolación y miseria. También matan a otro soldado, pero si es un niño. A los niños les gusta jugar a la guerra. Encima pertenecía a un soldado, o sea, este había robado lo del soldado que conocemos. Este es la personificación de la guerra y lo que queda detrás. Esto se va publicando también por entregas, va comentando pues desastres de la guerra, pues en revistas. Por ejemplo, en Cairo yo creo que se publicó, creo que esta que viene ahora, pues seguimos, bombardeo de obuses, soldados en las trincheras asustados. Me llamo Ernest Wolgen, este es el centinela alemán que está en un sitio, Paul Carpentier en el otro bando. Toda la noche he estado oyendo gritar a Dufour, o sea, toda la desazón, todo el crimen que es, ¿no? Este habla de este otro de Dufour, que escuchó un ruido, o Dufour, y salió a ver qué era, cómo era la costumbre, y se encontró con que había una bala esperándolo con su nombre. Tierra de nadie, siguen avanzando, lo que va pasando, cómo fue en tiempo de paz la movilización general, cómo al principio hay un cierto carácter de crispación, en contra de los alemán, por supuesto, que si uno era traidor, que si no, primera víctima de la guerra, que son ciudadanos inocentes que están allí pues que tienen, bueno, pues que son de otro país. Bombardeos cerca de los mismos obuses, de las mismas trincheras que han los obuses. Veremos también quién las lanza. Allí pues mira, ratas, charcos de barro, de cadáveres, todo lo que se pueda ir imaginando. Van los soldados, les mandan al asalto, pero se dan cuenta que no tienen ninguna posibilidad, van cayendo, llegan a la tierra de nadie, siguen cayendo, nada, muertos. Todo esto es lo que yo recuerdo que se publicó en Cairo. Francia, vete a tomar por culo. Y aquí no hay ni patriotismo ni hay nada, aquí lo que hay es dolor, miseria, pesadumbre y lo tremendo que se pueda. Los alemanes disparando, franceses cuerpo a tierra intentando refugiarse, llegan a la trinchera y la propia artillería empieza a disparar. Ya ha pasado. El jefe lo dice. Soy el brigada Berthier. Si nuestra artillería machaca la trinchera donde se refugiaba la tercera compañía no es precisamente por error. Son órdenes mías. Los hombres han retrocedido, esos cobardes se han replegado, han huido ante el enemigo. O sea, fíjate la barbaridad, vamos. Los que quedan, pues los apresan, los llevan ahí y los fusilan. La guerra prosigue, carros de combate, tierra de nadie con cadáveres siempre por allí, machacados por los mismos tanques que van pasando. Lluvia, barro, hambre, muertos por todas partes, desfiles
pues no desfile, sino que traslado de tropas de un sitio a otro, sin que se cruzan unos con otros, con en fin, sin más interés ni más ningún sentido que el seguir luchando. A un hombre que viene, pero si no es un disparo, es uno del ejército belga, se parece al color al alemán. O sea, cómo van sucediéndose desastres las madres con los niños, que también están los del ejército, porque es que los alemanes se retiran con las mujeres de escudo y los franceses ahí esperando a ver qué hacer. El soldado de turno pues piensa en su mujer, recuerda a su mujer y a sus hijos, va cruzando la alambrada de tierra a nadie, van, disparo en la barriga, tripas, en fin, terrible. ¿Cómo va sucediendo? Pues todo, ¿no? O sea, corten las alambradas para que podamos quitar ese cadáver de ahí, que nada más que hace que minar la moral, y lo que consigue es que haya dos cadáveres en vez de uno. En fin, vamos viendo que esta historia también es terrible. Uno que va por medio de un bosque, un sable, un cadáver, cada la noche va a marcharse de allí. Me veo en los pantalones de puro miedo, porque piensa que a lo mejor este está vivo. Llega a un pueblo, un cementerio, y a la iglesia. En la iglesia se encuentra un alemán. Con una pistola el alemán, en vez de matarlo, dice, vamos a hacer una cosa. Como están avanzando las tropas, tú eres mi prisionero, pero vamos a hacer, sí, vamos a sobrevivir, vamos a estar aquí tranquilos. Si ganan los tuyos, yo me hago prisionero tuyo. Si ganan los míos, tú eres mi prisionero. Perfecto, perfecto. Allí están, compartiendo la comida, el tabaco, y llegan las tropas. Dos alemanes, en el sótano los ven, pero pasan, y de pronto bombardean la ciudad. En una ciudad fantasma no quedaba nadie, vacía, y al cabo de los días llegan los franceses. Y cuando llega el alemán, antes de rendirse, le disparan y se lo cargan. Y al otro encima le dice que había sido un colaboracionista, que se había quedado sordo con este disparo, y lo fusilan al amanecer. O sea, es que es una cosa tremenda, ¿eh? Mira, aquí un tipo con las tripas saliendo, la sangre del que lo aguanta, se lava las manos en un charco de barro, de inmundicia, la soledad de ir buscando por allí. Un caballo muerto allí de un bombazo, otro aquí con las tripas también al aire. ¿Qué piensan? No, mira, que es que los cabrones, los boches son los alemanes, van por ahí por la ciudad, bombardeos. Es que claro, tampoco quiero detallar mucho. Y la guerra que no cede, que no para. Aquí encuentra un señor, amigo, ¿qué te ha pasado? Está muerto, le falta media cabeza. Pero de pronto uno lo llama, hay boches, 5, he contado 5, bueno, pues 6. Es un número más redondo, en fin. Que con una granada, él está moribundo, él está con un casco aquí en la barriga, y lo que va a hacer, vete, que voy a hacer que los alemanes entren, voy a activar una granada porque tengo las tripas que se me están saliendo. Él se marcha allí, bueno, en fin, heridos, gente que van, pues bueno, intentando sacar algún provecho, algún beneficio de algo de la guerra, sacar algo medio en condiciones, más muertes, más disparos en las incursiones en tierra de nadie. El pensamiento hacia su mujer, que está lógicamente trabajando en la industria bélica, las postales que se mandan, que no llegan, lo que pensaron que hubieran comprado, bueno, en fin, muertos, fallecidos, mi pobre piel, la pobre mujer, que son siempre todos víctimas. El gas, que los franceses tenían al principio unas máscaras de gas que no servían para nada, los alemanes sí, y de pronto hay un ataque del alemán, cuerpo a cuerpo, más muertos, es que es tan terrible que es que no tiene más que verse, es que la visualidad de estos cómics es terrible. Piensan lo que va pasando, lo que podría pasar, el terror de lo que se va viendo. Las tropas regresando, los ingleses, los alemanes, los franceses, todos. Esto ya abundaremos de ello, los senegaleses, o sea, de todas partes hay, y todos sufriendo, por los argelinos también, por lo que hay alrededor, víctimas, desastres, muerte del enemigo y del propio bando, imposiciones de hacer cosas que uno no quiere, y el resultado final, ¿vale? Experimentación con enfermos, mutilados, heridos, más los muertos. Y la guerra sigue su paso, sigue su avance. Los piojos, de una picada de piojos, un tío, la sangre, él está en la trinchera, bombardeo, 11 de noviembre de 1918, 10:45. Ese mismo día, a las 5 a.m., se firmó el armisticio. Fue efectivo 6 horas demasiado tarde. Y aquí los cadáveres de los soldados. Una cosa terrible, una cosa, como vemos,
demoledor, de una eficacia terrible. Este álbum que fue compuesto, dibujado en 1993. Es un álbum que no deja indiferente a nadie. Y bueno, así fue recibido. Pero no acaba aquí la labor de Tardi en el asunto. Pero Tardi sigue dándole vueltas a la cabeza, sigue conversando con Verney, con el que como documentalista le ha enseñado fotografías, lo comenta ahí, le ha comentado de las indumentarias, de los uniformes militares, de lo que llevaban, de lo que dejaban de llevar. Ya han seguido hablando. Y entre los dos en 2008 empiezan una serie que concluirán en 2016, Puta Guerra. Puta Guerra que abunda en lo mismo que hemos conocido. Lo que pasa es que este álbum, esta edición integral que trae 1914-1918, va de otra manera. Este álbum consiste en muchos informes, muchos retazos, muchos momentos muy concretos, muy particulares, al igual que el otro, que la Guerra de las Trincheras, van dibujando la panorámica atroz de ese conjunto. Pero aquí, en lugar de ir con viñetas al uso que van hablando los personajes, que van teniendo una acción discursiva, una acción que sucede, que va avanzando, aquí no va así. Aquí, como vemos desde el principio, 1914, hay como una viñeta y hay el texto aparte, encuadrado, o sea, no hablan los personajes, sino que van teniendo el texto, el globo narrativo de lo que va aportando Verney. Es decir, estos son recreaciones sobre contenido, recreaciones visuales, no son viñetas al uso con intervención directa de los personajes. Vamos con el álbum, como vemos al principio en color, empieza en 1914 y vemos que va en color, muy bonito, porque hay un optimismo de que la guerra que se estaba esperando, que era algo que era inminente a todas luces, parece ser, pensaban que iba a ser algo corto, algo visto y no visto, y que además iban a arrasar. Los franceses estarían igual. Los franceses, cada uno, o sea, los franceses, los británicos, los que fuera, cada uno pues con su país, ¿no? Que también lo dicen aquí. Aquí no hay patria, la patria somos en la humanidad, unos contra otros y punto. Como vemos en color, y pues va sucediéndose las viñetas con los textos. Mira, fíjate, el paralelismo entre las viñetas, las páginas, un bando y el otro, enfrentándose las bayonetas, cómo iban funcionando, cómo termina, mira, aquí los muertos de uno y otro al lado, uno del otro, las bombas, las explosiones, las muertes. 1914-1915 la cosa ya es más gris, ya hay menos color, enfrentamientos directos, bombazos, fusilamientos, ataques. Aquí también vemos otra cosa en este álbum, que aquí da igual de qué país, o sea, aquí vemos ingleses, aquí vemos estos de dónde son, de África, del norte de África, todos están en la guerra y todos padecen lo mismo. Este es el personaje que concluirá el álbum, que está en la cafetería, aquí está tomando algo con su cigarro tal, vamos viendo, pues bueno, es desolación tras desolación tras desolación. 1916, ya el color prácticamente no existe, casi todo en blanco y negro y gris, un poco azulado. Aquí fotos de distintas tropas internacionales que van pues registrando como para recuerdo, las bombas, los lanzallamas, es que es una cosa, es que es terrible. 1917, el cadáver encima del árbol, que esto debió ser algo impactante, vamos, debió ser, no fue seguro, vamos. Trincheras, heridos, muertos por doquier. Es que no hay soldados que piensan en suicidarse, el general que consigue su puesto a costa de los demás, el supuesto traidor que no ha entendido lo que pasa y lo fusilan, tropas que se mueven para nada, para seguir en esa lucha sin sentido, con animales que se entierran, con ciudades desoladas, todo destruido. 1918 ya se va aproximando el final de la guerra, pero se recrudecen los combates, hay más fuerza, más daño todavía. Las llamaradas quemando ahí a la gente en los hospitales, mira, los cojos, mancos, tullidos, en las cárceles también los humillados, heridos y más heridos, con medallitas, eso sí. 1919 ya el fin de la guerra se aproxima, vamos viendo, ya van regresando, va volviendo el color, vamos viendo ya algunas cosas, algún signo mínimo de más normalidad, alguna sonrisa incluso. La bandera de los distintos países cuando llega el fin de la guerra, supuestamente.
Y al final este señor, que ha perdido una mano, y sintetiza como que todo ha vuelto a cierta normalidad dentro de la pesadumbre de lo que hay. Y después viene el dossier, compuesto por fotografías y por textos del propio Verney sobre 1914-1919. Todo el recorrido de documentación en este dossier que no vamos a ver porque, bueno, tampoco vamos aquí a analizar la Primera Guerra Mundial, sino el cómic. Es lo que nos interesa hoy. Y para terminar, de 2016, año en que concluye Puta Guerra 1914-1919, la última incursión como tal. Hay otros libros de Tardi que, bueno, que, por ejemplo, El soldado Barlot, que penetra en la Primera Guerra Mundial, pero eso tiene otra historia, eso va de otra manera, que ya veremos en su momento si podemos. En cualquier caso, el tercer tomo de esta trilogía de la Primera Guerra Mundial es El último asalto. El último asalto es una combinación de ambos más parecidos, enlaza más con la Guerra de las Trincheras que con Puta Guerra, pero vemos que los coautores son Dominique Grange, que es su mujer, la mujer de Tardi, y Acorcean, porque resulta que este libro tiene la historia en cómic, que ahora veremos, y contiene también al final pues cómo decirlo esto, una especie de reportaje sobre una especie de conciertos Puta Guerra que se llamó 1914-1918. Vemos a la mujer de Tardi, al propio Tardi interviniendo, con textos escritos para la ocasión, canciones que van en este CD, que va al final. Aquí va un CD, ¿verdad?, que está aquí dentro, y estas son las canciones que se compusieron con el álbum, al tiempo, canciones populares del tiempo de la guerra, de canciones que se conocían, que cantaban unos y otros, y en el preámbulo, que salen los dos, el libro que tiene en las manos no existiría sin el disco que lo acompaña. Del mismo modo, el CD que está a punto de introducir en el equipo de música no se habría grabado si antes no se hubiera realizado el cómic que te dispone a leer. Es decir, están interrelacionados. Aquí volvemos al cómic más convencional, o sea, a la aventura en viñetas que va sucediendo de forma progresiva, y hay dos aspectos básicos. Uno, aquí hay un personaje fundamental, un protagonista, cosa que hasta ahora no la había. En la Guerra de las Trincheras eran distintos protagonistas, en la Puta Guerra el protagonista es el colectivo. Aquí sí hay un personaje que representa toda esa maldad, todo ese desahucio moral y mental que significa la guerra mundial, y que es el que nos va sirviendo de guía para todo lo que vamos a ir recorriendo. Este soldado tiene dos momentos clave en la historia. Uno, que en relación a sí mismo, que le condiciona todo, que él es camillero, él va con otro llevando a un herido, que tiene media cabeza volada, pero está vivo. Hay un bombardeo, el compañero camillero muere y el herido empieza a chillar. Y él coge y ahoga al herido, para que no delate donde está él y no lo vean y no le puedan disparar. Y el segundo momento, que veremos, muy importante, es el único momento compasivo que él tiene, que tiene el protagonista. Él va andando por un sitio, buscando pues llegar a algún sitio en medio de ninguna parte, de desolación, de ruinas, de cadáveres, y encuentra un rifle. Y justo después del rifle ve que hay un soldado alemán orinando allá al lado. Lo apunta, pero piensa, oye, este será otro desgraciado como yo, ¿para qué lo voy a matar? Y resulta que es Hitler. Ese personaje es Hitler. Bueno, ya lo veremos en su momento. Vamos a ver el álbum, a hacer nuestro recorrido habitual. Nada más que empezar el último asalto, vemos a Tardi y a su mujer, Dominique Grange, que hablan de la interrelación entre el CD y el libro, el libro y el CD, el cómic y el CD. Vemos una explosión, ya hace dura 2 años, y no hay nada que haga pensar en el fin de los combates. Un cráter de un obús lleno de barro con un tipo allí dentro, muerto encima de un árbol allí de un bombazo. Pues mira, pues consecuencia de la guerra, un tipo en tierra de nadie ametrallado por el opositor, hasta que lo acribilla, se queda allí con un cepo, y vemos a 2 camilleros que traen, que este de la barba es el protagonista. Ya no se oye la máquina de coser, ratatatata, se acabó. Qué pena, una música tan bonita. Y llevan a este herido que ha sido disparado en la cabeza. Van los 2 camilleros, Soballón, que es el que no tiene barba, Maturin, que es nuestro protagonista,
y Grumeau, que es el que llevan en la camilla. Van pasando por ahí, como vemos, el Grumeau ha sido disparado a la cabeza, van llevándolo, trasladándolo a un hospital militar donde fuera, van yendo por ruinas de ciudades, haciendo, pues toman vino, fuman, y de pronto bombardeo. Pum, 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 pum. Sauvagnon muerto. ¿Pero cómo? Y el otro empieza a gritar. El herido, el Grumeau, empieza a gritar. Maturin le tapa la boca y lo mata. No quería que me descubriese con la voz, pero escucho una voz. ¿Qué pasa, tal? Y hay un señor herido. No tiene la conciencia tranquila. Este me va a denunciar, me espera el paredón. Ahí está lleno de muertos. La Fuerza Negra del general Camiero de los cojones. ¿Por qué? Le explica pues que vinieron, la Fuerza Negra eran unos soldados negros de África que no pinchaban ni cortaban ni tenían nada que ver con la guerra, pero han sido víctimas también de la movilización y han caído todos, que incluso han hecho homenajes y tal. Muertos, más muertos, miles de muertos. ¿Y qué ocurre? Que él ha visto lo que ha hecho. Has matado a un herido, escoria, asesino. ¿Acaso no es verdad? Te he visto. 12 balas, dame tu cartilla, es una orden. Y eso, bombardeo, pam, pam, pum, pam, bombardeo, disparos, explosiones, muertos, obuses, todo lo que va sucediendo, pues enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Los franceses utilizan las palas, que eran más eficaces que las bayonetas, que no les servían para nada. Los alemanes utilizan unas bayonetas con dientes para que haga más daño. Esto es un flashback, claro. Viene un alemán, se rinde, a ver, pum, y prueban la bayoneta con él. Él está allí en la trinchera pensando en sus cosas, porque claro, todo esto es una rememoración de este personaje, de Maturin. Piensa en lo que se gana de dinero con la industria bélica, incluso con lo que queda, con los desechos. ¿Qué haría con esto? Un chatarrero. Los muertos, tal. Seguimos, pero al final aquel cabrón de capitanía de coronel, quien lo había visto matar al otro. Sigue pensando. Hay momentos que no sabemos si son antes o después, ya lo veremos. Un avión tal, una trinchera, ve a alguien allí y ve que es un niño. Y resulta que no es un niño, sino que es un hombre bajito. Porque al principio los soldados tienen que tener un mínimo de estatura, como necesitaban más, pues cogieron más bajitos y al final, poco que superaran el 1,5 m, ya los cogían, ya los movilizaban. Y así hay muchos que van allí intentando pues aportar su contribución. ¿Qué ocurre? Que tienen que subir las banquetas para disparar dentro de las trincheras, porque no llegaban, en fin. Desastre tras desastre, de una manera y de otra y de todas las posibles. En las trincheras muertos, llega a una ciudad donde ha habido una especie de guardia mora por allí, pero casi siempre está solo. Y vuelve a lo mismo. Escoles dice, no, si estaba ya muerto, le faltaba media cabeza. Acaban de cargarse a mi amigo Sauvagnon y ese desgraciado no se le ocurre otra cosa que ponerse a gritar. Con una bala en la cabeza no puede llegar muy lejos. Sigue su deambular por allí, más bien mental, muertos, cementerios, fosas comunes, tropas que van llenas de heridos, que van, mira, los escoceses, tal, y como vuelven, algunos cantando, intentando animarse, canciones de estas que aparecen en un CD, que viene al final del libro, tierra de nadie con muertos, hospital militar, o sea, todo, cómo está la ciudad, mira los niños, desolación por todas partes. De pronto se cruza con uno, vaya, y aparece un perrito que le va acompañando, le sigue el perrito. Llega a una iglesia donde ve todo ametrallado, aparecen unos rusos, porque aquí estamos viendo de todas las nacionalidades, ingleses, africanos, rusos, los presos, los otros, todo roto, todo destrozado, mierda de guerra. Llega una ciudad con el perrito, vuelve al tema de asesino, tal. No le quedaba mucho. Y el otro, hay que estirar la pata antes después, ¿verdad, mi capitán? Y nada, él sigue con su perro, llega a esta ciudad donde está pues mucho herido. Y Maturin, ¿cómo? Hombre, Brutil, el anguila, uno que se escapaba mucho, que era muy hábil, lo lleva allá a la taberna, le hace tomar una copa de vino, como si hubiera normalidad. Los alemanes intentan destruir la ciudad, pero no han podido, y un avión que tiene una bomba junto a la iglesia. Alemanes muertos, viendo cadáveres. Aquí hay que es que vamos viendo recursos que van, digamos, complementando la historia de forma no cronológica. En la trinchera, con el puro siempre, allí disponiendo, llega la ofensiva,
Enfrentamiento, al principio los alemanes no lanzan granadas, van atacando la trinchera, parece que no hay nadie, entra el hombre del puro, ¡bomba! Disparo que te crío, tío del puro, fiambre, el alemán. Él va viendo, pues eso, por lo de siempre, cadáveres, desastre, y aquí se encuentra en una trinchera un fusil, y ve que hay un alemán de espalda. Le descerrajo en todo el culo, lo dejo, es imposible fallar, no sospecha nada. Al fin y al cabo es un pobre desgraciado igual que nosotros, lo deja pasar. Y dice, el camillero Maturén acaba de perdonar la vida al oficial de enlace Adolf Hitler, cabo del 16º Regimiento Bávaro. ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Ya lo dije antes que había dos momentos, el del asesinato del herido y este. Aquí resulta que llega a una trinchera y ve las cámaras de gas y explica eso, que las cámaras de gas francesas eran una porquería, no servían, y el que lo usaba pues se moría isofacto o sufría las consecuencias del gas durante todo el resto de su vida, hasta que ya consiguieron encontrar algo que más o menos funcionara, incluso para los animales, etcétera. Bueno, sigue su periplo por allí, por esta zona de guerra. Se van cruzando con uno con otro, cuentan cosas. Estos son una especie de partisanos que iban unos broncas, unos tipos que nadie quería al principio, pero claro, eran muy eficaces en la guerra. Se iban borrachos allí a hacer guerra de guerrilla. Mira, confrontación, disparo en la cabeza, en la barriga, muertos, bombazos. Es que los protagonistas de estos no son solo los que hablan y los que intervienen, sino es la guerra en sí mismo. Es que esto es que es terrible. Las llamas de los lanzallamas, los vehículos pasando por encima de hombres y bestias, muertos, más muertos, sangre, muertos podridos ya allí, corrompidos, aquí matándose unos a otros con la pala, con una especie de resorte, a disparos. Mira la rata aquí comiéndose un cadáver, desmembrados, todo, es que sin cabeza, es una cosa terrible. Y los camilleros, cuando llevan al herido, cuando auxilian a uno a otro, el bombardeo, vuelve a recordar el bombardeo. ¿Qué pasa? Hay otro bombardeo en ese momento. El perrito, que no es el que iba con él, de pronto Agustín, otro soldado que conoce, pero hombre, es Brubil, uno de nuestros camilleros que bajaba tal. ¿Qué pasa? Pero nota algo raro, porque en verdad está muerto. Este es el cerebro que le han... Y el perro también se lo cargan. Allí nada más que hay muertos, allí no vive nadie. Aquí hay una especie de brindabuán que aparece por aquí, llega al hospital militar. ¡Socorro, socorro! Asesinan hombre. Fíjate, las calaveras aquí de ejército. Y te extraña, eso hemos venido. Es que la imagen lo dice todo. Él recuerda cómo se cargó al herido, hasta que el herido es él. Herido, lo llevan al hospital militar, empieza a recordar, le empiezan a decir a ver los que hay por aquí y por allí. Gangrenados, esos tipos que se han disparado a sí mismos, que se han infectado a sí mismos para que fueran retirados del frente, que han perdido miembros y todo para que los quitaran de allí, para que los desplazaran. Y al final alguien se acerca, que le falta media cara. Te va a callar, cierra el pico. 2 años de tiempo que tardó Marcel Grimaud en tomar la decisión que Agustín esperaba. Grimaud, el soldado que él supuestamente se cargó. Y concluye diciendo que hay después de la guerra, la primavera, hay una epidemia de gripe española en Francia. Ella sola iba a provocar en todo el mundo más víctimas que la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos a Tardy, tenemos a su mujer y los que hemos dicho antes del disco, con una actuación que hicieron, que estaba Tardy, que estaba la mujer, Tardy aquí en la mesa, la mujer aquí, el grupo, imágenes de las historias de Tardy, que aquí hay algunos textos que incluye sobre los pequeñitos. Esto está la mujer de Tardy cantando, que es cantautora. Algunas canciones están traducidas, otras no. Aquí una canción de Bertolt Brecht. Tardy, bueno, pues vamos viendo imágenes del concierto, de la actuación que completaba el álbum. Aquí al final en el saludo final, y bueno, pues nada, pues este es el recorrido por el último asalto. A mí me parece que unos cómics muy sensatos, muy para tener en cuenta, para refrescarnos la memoria de lo terrible, de lo malvado, de lo depravado y de lo inaceptable en todo punto que es algo como la guerra. Y como tenemos la desgracia de tener una en la puerta de casa al lado, bueno, aunque esté lejos, pero la estamos teniendo en la puerta de casa, por lo menos intelectualmente la estamos teniendo, entre el señor Putin y un país como Ucrania. Bueno, y esto es lo que hemos venido a contar hoy.
Si conocías los cómics, pues espero haberte refrescado la memoria. Si no los conocías, yo te recomendaría, si tienes ocasión, que los busques y los leas porque realmente merecen la pena. Son unos cómics de estos, pues como habéis podido ver, pues de una fuerza, de una eficacia tremenda y sobre todo un grandísimo no a la guerra por parte nuestra de todo corazón. Cuanto al vídeo, si te parece bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro, que te suscribas al canal, que sabes cómo funciona esto, que hace falta los suscriptores y tal. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.